Hola curiosas y curiosos de la historia. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante que explora la historia y evolución de dos de las bebidas más antiguas y queridas de la humanidad, el vino y la cerveza. Estos líquidos dorados y rojos han refrescado a innumerables generaciones, pero también han jugado roles fundamentales en la cultura, religión y economía de las civilizaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué se inventó primero? ¿Cuál ha tenido un mayor impacto en la historia? Pues en este vídeo vamos a explorar el desarrollo de estas bebidas desde sus orígenes hasta su papel en la sociedad moderna. Mola, ¿no? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! ¿Qué se creó primero, el vino o la cerveza? Parece una pregunta simple, pero en realidad la respuesta es más complicada de lo que podrías imaginar. A lo largo de este vídeo vamos a sumergirnos en el interesantísimo mundo de las bebidas alcohólicas más antiguas de la humanidad para tratar de desentrañar este enigma. Y para ello vamos a retroceder miles de años hasta los albores de la civilización, donde nuestros antepasados, quizás por accidente o por pura genialidad, descubrieron que podrían convertir granos y frutas en algo más que simples alimentos. Podían transformarlos en bebidas con poderes embriagadores. Además, la cerveza y el vino son parte esencial de nuestra historia y cultura. Desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, han jugado un papel crucial en la vida cotidiana, en la religión, en la medicina y, por supuesto, en la economía. Imagínate por un momento a los antiguos sumerios, egipcios, griegos o romanos compartiendo una jarra de cerveza o una copa de vino mientras discutían sobre sus dioses, sus cosechas o simplemente disfrutaban de un momento de paz después de un largo día de trabajo. El debate sobre cuál de estas dos bebidas es la más antigua ha fascinado a arqueólogos, historiadores y amantes del buen beber durante siglos. Y aunque podríamos inclinarnos por una respuesta rápida, la realidad es que tanto el vino como la cerveza tienen historias que se remontan a tiempos prehistóricos y las evidencias arqueológicas nos llevan a diferentes rincones del mundo. Pues bien, como os he dicho, para entender el verdadero duelo entre el vino y la cerveza, debemos retroceder en el tiempo, a los albores de la civilización. En un mundo donde las sociedades empezaban a asentarse y a desarrollar la agricultura. Ambas bebidas nacieron de la necesidad de aprovechar los recursos disponibles de la tierra. Y vamos a empezar por la cerveza. Su curiosa historia se remonta a Mesopotamia, una región que hoy abarca partes de Irak, Irán, Siria y Turquía. En esta tierra fértil, conocida como la cuna de la civilización, los humanos comenzaron a cultivar cebada y trigo alrededor del año 10.000 a.C. Sí, hace más de 12 milenios, casi nada, ¿eh? Y fue en este contexto agrícola donde surgió la cerveza. Posiblemente como un descubrimiento accidental, cuando los granos fermentaron naturalmente al estar en contacto con agua y aire. Y los primeros indicios de la producción de cerveza nos llevan a los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas conocidas. Y como sabéis, estos sumerios, asentados en la región sur de Mesopotamia, fueron pioneros en la escritura, con su sistema cuneiforme, algo espectacular y vital para la humanidad, claro, pero también fueron precursores en la elaboración de cerveza. La evidencia más temprana de su producción proviene de unas tablillas de arcilla que datan del 4000 a.C., donde se encuentran inscripciones que describen una bebida fermentada a base de cebada. Además, estas tablillas revelan que esta bebida era fundamental en la vida diaria de los sumerios. De hecho, la cerveza era tan importante que incluso tenía su propia deidad, Ninkasi, la diosa de la cerveza. Y ojo que de aquella época existe un himno a Ninkasi, que es un himno que podría considerarse la primera receta de cerveza registrada en la historia. En él se describe cómo los sumerios utilizaban cebada fermentada para crear una bebida que era considerada un regalo de los dioses, algo que no solo nutría el cuerpo, sino que también alegraba el espíritu. Y es que la cerveza, aparte de consumirse en la vida cotidiana, también jugaba un papel crucial en los rituales religiosos y ceremonias. Se consideraba una bebida sagrada,
y su consumo estaba relacionado con la celebración de la vida y la muerte. Piensa que en algunas culturas incluso se ofrecía cerveza a los dioses en los rituales funerarios para asegurar que los difuntos llegaran bien provistos al más allá. Pues bien, ahora vamos por el vino. Y es que el vino tiene sus raíces en tiempos tan antiguos como el Neolítico. Sí, el Neolítico. Y sus primeros rastros nos llevan a los montes Zagros, en lo que hoy conocemos como Irak e Irán. En esta región, la presencia de la vid silvestre, la Vitis vinifera silvestris, junto con el desarrollo de la cerámica, marcó el comienzo de su producción. Y uno de los testimonios más antiguos de esta práctica es una vasija de aproximadamente 5400 a.C., descubierta en el poblado neolítico de Haji Firuz Tepe. En su interior se hallaron restos de un residuo rojizo que se cree fue vino. Sin embargo, la historia del vino se remonta aún más atrás en el tiempo. En Georgia se ha encontrado lo que se considera la bodega más antigua conocida, datada en 8000 a.C., lo que sitúa a esta región como el lugar donde probablemente comenzó la producción de vino en el mundo. E incluso otros estudios sugieren que en el 7000 a.C., en China, se estaba produciendo un tipo de vino de arroz mezclado con miel y uvas. ¡Ojo, eh! Así que podríamos estar hablando de una bebida más antigua que la propia cerveza, pero, como os he dicho al principio de este vídeo, la respuesta no es tan clara, no es tan sencilla, ya que aún hoy se está investigando. Eso sí, con el tiempo, tanto el vino como la cerveza comenzaron a expandirse más allá de sus regiones de origen, influenciando a las civilizaciones que entraban en contacto con ellas. El vino pronto se convirtió en una bebida de lujo reservada para las élites y profundamente vinculada a la religión. En Egipto, por ejemplo, solo los faraones y la nobleza podían permitirse el lujo de consumir vino, que estaba asociado con el dios Osiris y se utilizaba en ceremonias religiosas y funerarias. Y allí, la cerveza se conocía como citum y se convirtió en la bebida nacional. Se consumía en grandes cantidades e incluso como parte del salario de los obreros que construían las pirámides de Giza. Y es que la cerveza, al ser más segura que el agua, era una fuente vital de hidratación y nutrientes. Piensa que durante la elaboración de la cerveza, el mosto, esa mezcla de agua y granos, se hierve antes de la fermentación. Y este proceso de ebullición mata a la mayoría de las bacterias y patógenos presentes en el agua, haciéndola más segura para el consumo en comparación con el agua cruda que podría estar contaminada. Y la cerveza también jugaba un papel en la medicina y se utilizaba en rituales religiosos, demostrando que esta bebida seguía siendo muy sagrada para muchas culturas. Y con la expansión del comercio y las conquistas, la cerveza llegó a Europa, donde los celtas y germanos la adaptaron con entusiasmo. Y aunque los romanos la consideraban una bebida de bárbaros, las tribus del norte de Europa siguieron perfeccionando la elaboración de cerveza, dando lugar a las cervezas que hoy conocemos. Mientras tanto, el vino se extendió por el Mediterráneo gracias a los fenicios, quienes llevaron la vid a nuevas tierras. Sin embargo, fueron los griegos quienes adoptaron el vino como parte integral de su cultura, celebrando a Dionisio, el dios del vino, con festividades en su honor. Por ejemplo, el vino era esencial en los simposion, esa reunión social organizada principalmente para hombres, donde se discutían temas filosóficos, políticos, literarios y culturales, mientras se bebía vino y se disfrutaba de entretenimiento como música, poesía y juegos. El simposion comenzaba después de una cena y solía realizarse en la andrón, una sala específica destinada a los hombres en las casas griegas. Los participantes se recostaban en clinai, en divanes, alrededor de mesas bajas, y el vino mezclado con agua se servía en cráteras. Por cierto, para los griegos, mezclar el vino con agua era signo de civilización, ya que el vino a palo seco solo lo bebían los bárbaros. Y el acto de beber vino de manera comunal era central en estos eventos, y a menudo se acompañaba de brindis y libaciones a los dioses. Además, la viticultura fue un arte que los griegos adoptaron con gran entusiasmo. Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días del siglo VIII a.C., documenta las técnicas de cultivo de la vid, la cosecha y el prensado de uvas, revelando la importancia que tenía el vino en la vida cotidiana. Y para su conservación se utilizaban pellejos de cabra, una práctica que subraya la ingeniosidad y el valor que le otorgaban a esta bebida en su cultura.
Por otro lado, los romanos no solo heredaron la pasión griega por el vino, sino que la llevaron a nuevas alturas. Y es que los romanos fueron los responsables de la expansión del cultivo de la vid a lo largo del imperio. Introdujeron la viticultura en regiones como la Galia, Hispania y Britania, y en gran parte del norte de África y Europa Central. Y estos desafíos hizo que las técnicas de vinificación también se perfeccionaran. Por ejemplo, al llegar a la Galia, los romanos se sorprendieron al descubrir que los galos ya utilizaban barricas de madera de roble para almacenar su cerveza. Estos barriles, creados mediante la técnica de humidificación y calentamiento de las tablas para darles forma, eran los mismos que los galos empleaban para construir sus barcos. Y fascinados por la ingeniosa tecnología de los galos, los romanos se adentraron en los vastos bosques de roble del occidente europeo, donde cortaron la preciada madera para fabricar sus propias barricas impermeables. Estas barricas se convirtieron en un medio ideal para almacenar vino, y los romanos construyeron edificios especializados en todo el continente para albergarlas. Y con el tiempo, otras civilizaciones que siguieron a los romanos, como los visigodos, descubrieron algo asombroso. El vino que pasaba tiempo en las barricas no solo se conservaba mejor, sino que también mejoraba significativamente su sabor y suavidad. Aromas ricos como canela, especias y vainilla comenzaban a emerger, revelando que el contacto con la madera enriquecía la bebida. Y a partir de este descubrimiento, comenzaron a almacenar el vino con un doble propósito: preservarlo para el futuro y permitir que su calidad se incrementara con el paso del tiempo. Además, para los romanos, el vino no solo era una bebida cotidiana, sino que también tenía un papel en la religión y los ritos funerarios. Y es que los romanos ofrecían vino a los dioses en sus templos y lo utilizaban en sus rituales domésticos. Además, el vino era parte integral de las celebraciones y banquetes romanos, donde se consumía en grandes cantidades, a menudo mezclado con agua, miel y especias. Y con la caída del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media, tanto el vino como la cerveza experimentaron un renacimiento. Esta vez bajo la influencia de la Iglesia, sí, de la Iglesia. Y es que durante la Edad Media, los monasterios cristianos se convirtieron en los guardianes del arte de la cervecería. Los monjes elaboraban cerveza para su propio consumo, sí, pero también la ofrecían a los peregrinos. Y fueron ellos quienes introdujeron el uso del lúpulo, sí, el lúpulo, una innovación que mejoró la conservación y el sabor de la cerveza. El lúpulo, con su capacidad para actuar como conservante natural, permitió que la cerveza se almacenara por más tiempo, marcando un hito en su producción. Además, el lúpulo contiene ácidos alfa, que se liberan y transforman durante la cocción del mosto, proporcionando a la cerveza su característico sabor amargo. Este amargor equilibra la dulzura natural del mosto de cebada malteada. Y aparte del amargor, el lúpulo aporta aromas y sabores que pueden variar desde florales y cítricos hasta terrosos y resinosos, dependiendo de la variedad del lúpulo utilizada. Unos aromas y sabores esenciales para definir el perfil sensorial de la cerveza. En el medievo, la cerveza también se asoció con la vida espiritual. Durante los ayunos, cuando los monjes no podían consumir alimentos sólidos, la cerveza, rica en nutrientes, se convirtió en una fuente importante de sustento, lo que llevó a que algunos estilos de cerveza fueran conocidos como pan líquido. Por cierto, como curiosidad, el uso de la estrella en los logotipos de muchas cerveceras tiene sus raíces en la Edad Media, específicamente en la tradición alquímica y el gremio de cerveceros. La estrella de 6 puntas, conocido como la estrella de los cerveceros, se originó a partir de la superposición de triángulos que representaban los elementos básicos de la alquimia, como el fuego y el agua, y por ello este símbolo se convirtió en la insignia del gremio de cerveceros a principios del siglo XVI, y se utilizaba para identificar tabernas que vendían cerveza. Además, la estrella también está asociada a la ley de pureza de la cerveza, promovida por Guillermo IV de Baviera, que vinculaba la pureza de la cerveza con este símbolo. Y esta ley es el legado más famoso de este duque, que dictaba que la cerveza solo podía elaborarse con 3 ingredientes: agua, cebada o malta y lúpulo. Y como ves, la levadura no se mencionaba explícitamente, ya que su papel en la fermentación no se comprendía en ese momento. Esta ley buscaba asegurar la calidad de la cerveza, proteger la salud de los consumidores y estabilizar los precios de los granos. Y por otro lado,
el vino se consolidó como la bebida del clero y de la nobleza. Los monasterios también desempeñaron aquí un papel crucial en la viticultura, cultivando vides y produciendo vino para la misa y el consumo cotidiano. La liturgia cristiana, que requería vino para la Eucaristía, garantizó la continuidad de su producción en toda Europa, incluso en tiempos de crisis. Y algunas de las regiones vinícolas más famosas de Europa, como Borgoña y Champaña, comenzaron a establecer su reputación durante este periodo, gracias al trabajo de los monjes que perfeccionaron las técnicas de vinificación. Y así, la Iglesia preservó la tradición del vino y la llevó a nuevas alturas, consolidando su lugar como una bebida sagrada y de prestigio. Y ya con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, tanto la cerveza como el vino experimentaron cambios drásticos que definirían su producción y consumo en la era moderna. La Revolución Industrial marcó un punto de inflexión en la historia de la cerveza. La producción artesanal dio paso a la industrialización, con la introducción de nuevas tecnologías como la máquina de vapor y los sistemas de refrigeración. Estos avances permitieron la producción masiva de cerveza y su distribución a largas distancias. Además, la invención del termómetro y el higrómetro permitió un mayor control sobre el proceso de fermentación, lo que mejoró la calidad y la consistencia de la cerveza. Durante este periodo, surgieron nuevas variedades de cerveza como la lager, que se fermentaba a bajas temperaturas y se caracterizaba por su sabor suave y refrescante. La lager, originaria de Baviera, rápidamente se convirtió en el estilo de cerveza más popular en el mundo, especialmente en Europa y América del Norte. Y el vino también se benefició de los avances tecnológicos de la Revolución Industrial. La investigación científica liderada por figuras como Louis Pasteur permitió una mayor comprensión de la fermentación y la pasteurización, lo que mejoró significativamente la calidad y la estabilidad del vino. Por cierto, os dejo un vídeo por aquí muy interesante que hablo sobre ello. Sin embargo, el siglo XIX también trajo desafíos para la industria vinícola, como la plaga de la filoxera, un insecto que devastó viñedos en Europa. Y esto obligó a los viticultores a replantar sus viñas en portainjertos resistentes de origen americano, lo que cambió para siempre la viticultura europea. Pero a pesar de estos desafíos, el vino continuó su expansión global con la introducción de vides en nuevas regiones como América del Norte, Sudáfrica y Australia. Y hoy en día, el enfrentamiento entre el vino y la cerveza sigue siendo un tema de debate y preferencia personal, pero también refleja las tendencias y cambios en la sociedad global. En las últimas décadas, la cerveza ha experimentado una revolución gracias al auge de las cervecerías artesanales. Estas pequeñas empresas han desafiado a las grandes marcas, ofreciendo una increíble diversidad de estilos y sabores que reflejan la creatividad y la innovación de los cerveceros modernos, desde la SIPA, con su intenso amargor, hasta las cervezas negras y robustas, con su riqueza cremosa. La cerveza artesanal ha capturado la imaginación de una nueva generación de consumidores. Además, la cerveza sigue siendo la bebida de la informalidad y la comunidad. Ya sea en un bar, en una fiesta o en una barbacoa, la cerveza es la elección preferida para compartir momentos con amigos y familiares. Esta capacidad de la cerveza para reunir a las personas la mantiene como una de las bebidas más populares y accesibles del mundo. El vino, por otro lado, ha mantenido su estatus como una bebida sofisticada y de prestigio, pero también ha evolucionado para adaptarse a los gustos y tendencias modernas. La globalización ha llevado el vino a nuevos mercados y hoy en día regiones vinícolas como California, Chile, Argentina, Australia y Nueva Zelanda compiten en calidad y precio con las tradicionales producciones europeas. La innovación también ha llegado al mundo del vino con técnicas más sostenibles en la viticultura y vinificación, así como nuevas variedades de uvas que reflejan la diversidad de los terroirs de todo el mundo. A pesar de los desafíos como el cambio climático que afecta a las regiones vinícolas, el vino sigue siendo una bebida que simboliza celebración, cultura y sofisticación. En resumen, el enfrentamiento entre el vino y la cerveza es un duelo sin ganador claro. Ambos tienen una historia rica y fascinante y han influido en la cultura, la economía y la sociedad de maneras profundas y duraderas. Y lo más importante es que tanto el vino como la cerveza han acompañado a la humanidad durante milenios, celebrando victorias, sellando tratados de paz y siendo parte integral
de nuestras tradiciones. Así que la próxima vez que te sirvan una copa de vino o una cerveza bien fría, recuerda que estás disfrutando de algo mucho más que una simple bebida. Estás participando en una tradición que ha dado forma a la historia de la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Eres más de cerveza o de vino? Déjamelo en los comentarios. Y nada, dale un like al vídeo si te ha gustado. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.